en esa curva de desaceleración que el gobierno viene prometiendo, lo que encendió luces de alarma tanto en los especialistas como en el propio gobierno. Hablamos con Carlos Egiaro, el economista con quien todos los viernes dialogamos para entender el panorama económico nacional, y Egiaro explica, por un lado, por qué hay sospechas siempre sobre la veracidad del índice de inflación, del INDEC, y por qué la inflación no está descendiendo al ritmo que espera el gobierno. Obviamente, en parte porque sigue el ajuste de tarifas. Fíjate vos que en el dato, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de cientos de bienes y servicios que componen la canasta, digamos, y vos tenés que electricidad, combustibles, en realidad transporte y tarifas subieron 7%, que son parte de la composición. Así como tenés elementos como a muchos alimentos que no han subido o que incluso han bajado en alguna instancia, digamos, ¿no? Y entonces el gobierno sigue acomodando precios y tarifas, transporte, energía, combustible, y eso va traccionando, obviamente, en cascada también un montón de bienes y de servicios que le ponen este piso el 4%. Si pensamos que ya van con el de agosto 4 meses en que la inflación está más o menos entre el 4 y el 4,5%, es decir, en un marco relativamente estabilizado. Hay indicios de que la inflación de septiembre podría estar en el 3%, y yo sigo pensando que si el gobierno sigue avanzando en esta política económica de apertura, de regulación, equilibrio fiscal, en un contexto muy complicado, recesivo, yo sigo pensando que no hay que descartar que la inflación en noviembre o en diciembre esté en torno al 2%. La inflación interanual da el 236%, pero claro, tiene todo acumulada la inflación del segundo semestre del pasado, que fue muy alta, y en realidad mi lectura es, si la inflación de septiembre da el 3%, está más o menos como la estamos mirando ahora, y después vamos a una inflación que pueda ser del 2% en noviembre, o no, aunque esté dentro del 4%, estaríamos mirando para todo el año una inflación entre el 120 y el 130%. Esto es más o menos lo que cabría esperar en función de lo que estamos visualizando con los datos estadísticos. Y me parece interesante, Marcos, mostrar también, porque hubo declaraciones esta semana, hace 2 días atrás, del propio titular del INDEC, de Marcos Labaña, que salió a hacer declaraciones, alguien dirá, para abrir el paraguas. En realidad, para autodefenderse desde lo institucional, al frente del INDEC, en el sentido de que hay muchas críticas con respecto a las cifras que se dan a conocer, digamos. A mí particularmente me pasa, a veces en conferencias, estoy hablando y muestro datos y hay gente que dice, no, no, pues es todo mentira, están distorsionando todo. En realidad hay que separar, yo digo, dos cosas. Una, la deshonestidad intelectual, es decir, la manipulación de datos estadísticos a sabiendas de que estoy distorsionando algo deliberadamente. Creo que eso no es lo que está ocurriendo. Yo creo que el INDEC viene trabajando hace ya algún tiempo con mucha prolijidad. Marcos Labaña, recordemos, en realidad viene de la función de la gestión anterior. Lo había designado Sergio Massa y el gobierno lo ratificó. Para quien no está muy enterado, Marcos Labaña es hijo de Roberto Labaña, quien fuera ministro de los Kirchner, ¿no es cierto? Yo creo que no hay deshonestidad en el INDEC en términos de cómo trabajan la información, creo que lo hacen con mucha honestidad. Obviamente la gente también desconfía porque en la segunda gestión de Cristina Fernández hubo obviamente manipulación de las estadísticas, claramente las hubo, lo cual incluso nos generó juicios internacionales, porque teníamos bonos que tenían que pagar en función del índice y se distorsionó todo eso con ese objetivo, digamos. O sea que tenemos algún antecedente de manipular, de distorsionar, de falta de honestidad en términos del instituto, pero no es la situación actual. Claramente no es la situación actual. Labaña salió, tengo el texto acá de lo que dijo, porque dijo, vemos al diario cómo las creencias personales a menudo pueden tener más peso que los hechos objetivos. Esto puede llevar a la difusión de información errónea, lo que puede distorsionar la percepción pública y socavar la confianza en las instituciones. Nada nos aleja más de la realidad que los comentarios y las creencias de que las estadísticas no reflejan lo que está pasando. No sé si nada más, digamos, está exagerando un poquito, me parece. Pero está claro que es cierto que hay
un segmento de la sociedad que desconfía fuertemente de la información estadística. Y yo digo, hay honestidad en esta conducción del INDEC, creo que sí la hay, pero es cierto, digamos, que hay un elemento sobre el cual Lavagna sí hizo, no una autocrítica, en realidad no es un tema tan fuerte en su percepción, y es el hecho de que en realidad estamos hablando de un indicador que se basa en cientos de bienes y servicios, pero sobre una canasta que fue elaborada en el 2004. Y es cierto que la canasta de bienes y servicios de la sociedad se modifica, no es la misma. No consumimos lo mismo que en 1810, ¿no es cierto? Entonces, el 2004 no es que esté tan lejos, pero en realidad ha habido cambios en la composición de los consumidores a lo largo de lo que lleva este siglo, ¿no es cierto? Y pensemos un dato que sí juega en función de esa distorsión y es el hecho de que los bienes como los alimentos que se han ido amesetando, hay precios de insumos de precios que bajaron, el azúcar, por ejemplo, vale bastante menos que en enero, es decir, hay precios que han ido bajando, la composición de los alimentos es el 20% de la canasta, y un combo de servicios donde está internet, un montón de servicios nuevos que no existían en el 2004, solo tienen una ponderación del 8,5, cuando en realidad hoy en la composición social eso es más, como el pago de la medicina prepaga, por ejemplo. Entonces, el 20% de ponderación de los alimentos, que hoy uno podría pensar que es un poco menos en algunos segmentos, en realidad juega un rol porque son los precios que se han ido estabilizado más en los últimos meses. Mientras que, como lo muestra el indicador mismo, como decíamos al comienzo, combustibles, servicios, tarifas, etcétera, o servicios de internet y tantas otras cosas más, medicina prepaga, por ejemplo, educación privada, han ido subiendo por encima de eso, digamos. Esto puede hacer que Este mucha gente sienta que la inflación real para su familia es más alta que la que le dice el INDEC. Exactamente. Y es así. Y es así. ¿Por qué? Porque estamos usando una canasta que está desactualizada. Eh, Marcos Labaña reconoció, dijo, bueno, admito que la medición es vieja, hay que actualizarla. Ahora, eso requeriría todo un trabajo del INDEC de reformulación de la canasta de bienes y servicios que tiene detrás, además, todo un problema metodológico en tema de lo que se llama el traspaso de un índice a otro, digamos. Ahora bien, entonces no sirve para nada, queda claro que el índice no sirve para nada. No, sí sirve, porque en realidad cuando uno tiene una falla metodológica o un error metodológico, si lo repite todos los meses, no es que se anula, pero en realidad, si yo digo, la inflación es del 8% y ahora es del 4%, pero había un problema metodológico en el 8%, pero lo repetiste en el 4%, me estoy poniendo un poco pesado desde el punto de vista técnico, pero en realidad el indicador sirve. El indicador sirve porque no es que se anula la falla metodológica, pero como se repite permanentemente, te está mostrando la variación del índice. Y nunca, por supuesto, un indicador económico hay que tomarlo en términos absolutos. Eso obviamente es un error, es un indicador de lo que funciona en la realidad, no es la verdad absoluta. Y no puede ser la verdad absoluta porque en un país de millones de personas la canasta tuya de consumo no es la misma que la mía, obviamente, y la de una persona de alto ingreso no tiene mucho que ver con la de uno de bajos ingresos. Es un indicador relativo, es un punto de referencia para medir la realidad. Entonces, esto es una parte interesante de la explicación porque uno se encuentra, yo particularmente dando conferencias, me encuentro mucha gente que me dice, no, bueno, eso no sirve para nada. No, sí sirve, digamos, aunque no sea la información perfecta, pero sí quiero rescatar que tengo la convicción de que el INDEC no está mintiendo deliberadamente, ni que hay de alguna manera manipulación de las estadísticas, pero que se está actuando con honestidad en términos intelectuales y profesionales, más allá de los problemas metodológicos que evidentemente existen. Y un dato para que pensemos que los argentinos no somos los únicos, ¿no? En Europa nunca hay inflación, la inflación es muy baja. Ahora, con la pandemia hubo inflación, hubo un proceso inflacionario, y en Europa apareció mucha gente en la calle, en el bar, diciendo que estaban mintiendo. O sea que cuando aparece alguna aceleración y se genera un cambio de precio relativo, aún en los países desarrollados hay gente que empieza a dudar de la veracidad de la información estadística de su propio gobierno. Pero volvemos sobre lo mismo. Yo digo, de este gobierno, en este punto del INDEC y bajo la gestión de Marcos Labaña, me parece que no cabe tener una visión de deshonestidad. Sí, la visión de que en algún punto y en algún momento va a haber que actualizar la canasta de bienes y servicios para que sea un indicador más cercano a lo que efectivamente ocurre. Ahora, en este punto sigo pensando, para que volvamos al comienzo,
la visión de que es muy probable que la inflación termine el año entre el 120 y el 130%, y que tal vez en septiembre veamos una inflación por debajo de los 4 puntos y esté más cerca del 3%. Era Carlos Egiaro hablando, por un lado, de por qué no baja la inflación como espera el gobierno, o al ritmo que espera el gobierno, y por otro lado, sobre la confiabilidad del índice, que genera cuestionamientos porque, ¿qué explicaba Egiaro? La gente siente en el bolsillo que la inflación es más alta que 4,2%, y eso se debe a una desviación metodológica que tiene la construcción del índice, que se corresponde a los bienes y servicios que la gente consumía hace 20 años, pero que no necesariamente tiene correlación con lo que se consume hoy.